¿Arrancamos? ¿Les parece a todos? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Primer agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras del bloque de senadores. Gracias por estar aquí en el bloque de los diputados y diputadas nacionales de Unión por la Patria. Gracias a cada uno de los periodistas y de los medios de comunicación que están aquí con nosotros. Gracias obviamente a todos los diputados y diputadas de nuestro bloque. Hacemos una introducción breve, pero fuimos convocados y fueron convocados todos para que podamos hablar un poco sobre, a nuestro criterio, la importancia que tiene el DNU 846, que salió publicado en el Boletín Oficial el pasado lunes, y que queremos decir algunas cosas en términos de agenda parlamentaria y de posicionamiento político, tanto del bloque de diputados como el de senadores. Estamos en un contexto particular que es el contexto del debate del presupuesto para el año 2025, ¿no? Hace 10 días el presidente de la Nación hizo una convocatoria aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, haciendo un balance rápido. Fue una presentación a la que le sobraron chicanas y a los que le faltaron fundamentos, datos, análisis precisos, ¿no? Pero lo cierto es que el presidente pone sobre la mesa algo que no es nuevo en Argentina, que es lo que él denomina la regla fiscal. Para nosotros, al menos del 2000-2001 para acá, eso tiene un nombre y un apellido, se llama déficit cero, ya lo vivió la Argentina. Y ese postulado, que ha estado también presente a lo largo de estos meses de gestión en la administración financiera presupuestaria del Estado argentino, también lo marca como el horizonte que tiene que tener la ley de presupuesto. Y lo cierto es que, más allá de lo que podamos opinar, si uno establece todo lo que está pasando en el 2024 y todo lo que proyecta el presupuesto que pase en el 2025, en realidad lo que estamos es en presencia de una administración económica sumamente perjudicial para todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Estamos hablando de una profunda recesión económica, todos lo podemos ver. Estamos hablando de una licuación impresionante de los salarios de los trabajadores y de nuestros jubilados y jubiladas. Hemos hecho un enorme trabajo de los bloques parlamentarios, primero para la aprobación de la ley de haberes jubilatorios y después para rechazar el veto al respecto. Un aumento muy importante de los números de desocupación que estuvieron la semana pasada difundidos. Un recorte brutal a las transferencias que van a las provincias argentinas. Solamente enero y agosto, en términos reales, comparando esos mismos meses respecto al año pasado, solo por transferencias automáticas, léase coparticipación en otras leyes, una caída de 14 puntos y de 25 puntos en términos reales la caída de transferencias a las provincias, si tenemos en cuenta las transferencias no automáticas, ¿no? Ni que hablar provincias como la querida provincia de La Rioja, a la que no se le ha garantizado en lo más mínimo el famoso punto de coparticipación que vienen reclamando desde el año 1988. 10.000 pymes desaparecieron ya en este tiempo. Estamos trabajando en los bloques parlamentarios para una ley de emergencia pyme que evite mayor nivel de caídas en comercios, industrias y servicios pymes, aumentos en luz, tarifas y el costo de transporte, realmente con un daño enorme a los bolsillos de los argentinos y las argentinas, y lo estamos pudiendo ver, el desplazamiento de la educación, de la tecnología, de las universidades. Estamos esperando a ver qué es lo que hace el presidente con la ley aprobada por el Congreso. Lo cierto es que tenemos un panorama económico claramente dañino para los 47 millones de argentinos y de argentinas. Y en general, el déficit cero siempre viene acompañado de algo en la Argentina, que es una preeminencia, un retorno de la centralidad del tema de la deuda. Es difícil explicar el déficit cero si no hablamos de la deuda. Y ahí viene lo que vamos a trabajar en este espacio de comunicación con la prensa, porque este maridaje entre claramente el déficit cero y la deuda estuvo presente en el 2001,
con De la Rúa, Cavallo, Sturzenegger. Estuvo presente en el 2018 con Macri, Caputo, Sturzenegger. Y vuelve a estar presente hoy con Milei, Caputo y Sturzenegger. El juego de las 7 diferencias es difícil de errarle en este caso. Los mismos personajes, absolutamente las mismas recetas. En este marco, el lunes, en el boletín oficial, se comunica el decreto de necesidad de urgencia 846. Básicamente, lo que hace es permitirle al Ejecutivo realizar canje de títulos en cualquier moneda sin los requisitos que establece el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y, obviamente, sin pasar por el Congreso. ¿De qué estamos hablando? De los requisitos de la Ley de Administración Financiera en su artículo 65. Bueno, que todo proceso de canje tenga mejoras sustanciales en montos, tasas o plazos, básicamente. ¿Es la primera vez que intentan tocar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera? No, lo intentaron con la Ley Bases y en un determinado momento lo retiran del tratamiento. De hecho, el proyecto de presupuesto que entró a la Cámara de Diputados también plantea esta modificación en la Ley de Administración Financiera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué lo hacen por DNU? ¿Por qué lo necesitan ahora? Si ya lo intentaron, no les salió, si lo van a intentar en la ley de presupuesto, ¿cuál es el apuro? Y bueno, y ayer hablando con algunos compañeros del campo del derecho, me venían diciendo que esto en realidad, y cerramos, es lo que los abogados suelen hablar como los actos preparatorios. ¿Qué es el acto preparatorio? En términos informales, es construir el caminito que te lleva a un determinado lugar. Están construyendo el camino jurídico para hacer un proceso de canje de deuda formal o informal, sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera, de espaldas al Congreso y con único objetivo, que es que no haya mejoras, ni en montos, ni en plazos, ni en tasas. Por lo tanto, nosotros, ante eso, queremos decir dos cosas. Caputo, a nuestro criterio, está queriendo hacer con esto y construir un paraguas legal distinto al que tuvo Sturzenegger en el 2001, cuando llevó adelante el mega canje, que le valió estar en tribunales durante años, y todos recordamos el hecho bochornoso cuando lo terminaron favoreciéndolo en la justicia. Ante eso, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Termino y le doy la palabra a José. Nosotros queremos denunciar este intento del Gobierno Nacional de modificar por DNU la Ley de Administración Financiera, la 2456, en su artículo 65, para garantizar un marco que puede ser atractivo para los bonistas, pero que va a ser claramente perjudicial para el pueblo argentino. En segundo lugar, queremos dejar en claro, por eso en la conducción de nuestro espacio en el Senado hay compañeras que integran la bicameral de trámite legislativo de los decretos de urgencia. Aquí también están los compañeros y las compañeras diputados que integran esa bicameral. Nosotros vamos a trabajar para que ese tema se trate en la bicameral y que, sabiendo los tiempos que fija la Constitución y la Ley 26.122, nosotros llevemos este tema al recinto lo más rápido posible para rechazarlo. Y para rechazar este DNU necesitamos de nuestra vocación política que hoy estamos transmitiendo, pero también de otros espacios políticos que necesitamos que tengan la misma vocación para no dejarse atropellar por este Poder Ejecutivo. Tercero, vamos a exigir la inmediata conformación de la comisión bicameral que sigue los temas de deuda, que todavía, habiendo pasado más de 9 meses, todavía no se constituyó. Y lo último, decirle con claridad que nuestro espacio político no va a reconocer ningún tipo de proceso de canje de deuda, insisto, formal o informal, que se haga en el marco de este DNU del Poder Ejecutivo y que pretenda llevarse
por delante no solamente lo que dice la Ley de Administración Financiera en su artículo 65, sino principalmente que quieran llevar adelante este proceso sin la debida participación del Congreso argentino. Por mi parte, muchas gracias, senador Mayans. Bueno, primero, muchas gracias a los señores diputados, señoras diputadas, por la invitación a compartir esta reunión, ya que esta es la Cámara iniciadora del presupuesto y obviamente somos un equipo de trabajo en distintas cámaras que obviamente tenemos la misma visión de país, ¿verdad? Yo siempre digo, por la gracia de Dios, por la bendición, llegué en el 2001 al Senado de la Nación y justamente 10 días después de que asumimos, prácticamente cae el gobierno de la Rúa, que tenía un riesgo país por debajo de 400 puntos. Fíjense ustedes, un riesgo país que estaba por debajo de 400 puntos. Se hablaba de esto, del déficit cero, ¿verdad? Y obviamente todos estos indicadores que hacen al sistema financiero estaban mucho mejor que los tiempos que tenemos ahora, ¿verdad? Pero eso estalló por el aire, porque evidentemente la desocupación, la pobreza, la indigencia, era lo que estaba en niveles máximos en la República Argentina como consecuencia de la aplicación de estas políticas públicas. Cuando asume Néstor Kirchner, me acuerdo que la relación pasaba el 160% la relación deuda-PBI. Y obviamente que cuando Néstor vino a darle el mensaje, dijo claramente que estamos de acuerdo en cumplir. Sabemos cómo nació la deuda en la dictadura militar. Nos transfirieron, la dictadura así como militar nos transfirió prácticamente 50.000 millones de dólares al sistema democrático, que obviamente 100.000 millones de dólares al sistema democrático, que obviamente siempre hackeó al sistema democrático porque no se pudo cumplir con ese compromiso que es usura pura, ¿verdad? Néstor, cuando reclamó quita de intereses, quita de capital, muchos decían que se había vuelto loco porque pidió el 75% mucho, inclusive se reían, ¿verdad? Pero obviamente, tanto en el gobierno de Néstor y de Cristina, esas fueron políticas firmes y se ha logrado recomponer en ese momento el 93% de la deuda. Nos quedó el 7% que estaba a mano de los holdados. Lamentablemente vencía el mandato de Cristina el 10 de diciembre y el 14 era justamente unos días después que había que recomponer el tema de los holdados. Bueno, si hacemos un poquito de historia, de ese 167% de la relación deuda-PBI, cuando se va Cristina, no lo decimos nosotros, lo dice el grupo Macri, la relación deuda-PBI estaba por debajo del 40%. El nivel de endeudamiento de la familia, dicho por ellos mismos, era bajo. El nivel de endeudamiento de la empresa eran bajos. O sea que, cuando vino acá el ministro de Economía de Macri, yo le pregunté, le digo, para que coste en el acta de la comisión, dice, si la deuda es baja, está por debajo del 40%, el esquema general. En el caso del Estado, por debajo del 16%. La argumentación que ellos tenían era que como nosotros éramos un país que no éramos confiables, nadie nos prestaba plata, al revés, nosotros estábamos buscando la independencia económica del país. Y éramos parte, obviamente, del Mercosur, de la UNASUR, de las BRIC, o sea, estamos trabajando para ingresar a las BRIC en el proceso que nosotros tenemos de la visión internacional y que nos da otras perspectivas económicas y otro esquema de manejo con el tema de la deuda. Y, obviamente, ellos decían que porque habíamos dejado un bajo endeudamiento, porque el gobierno de Cristina deja un endeudamiento inferior al 40% del PBI, había una oportunidad que la Argentina tenía que aprovechar porque con esas políticas que ellos venían a aplicar, la Argentina iba a crecer y la Argentina iba a tener un mejor desarrollo económico. Y acá está la confrontación de los dos modelos, ¿verdad? Yo me guío por los números. Cuando se va Cristina, el PBI estaba cerca de 630.000 millones de dólares, ¿verdad? Y la deuda era de 220.000 millones de dólares. El índice de empleo era de 5.9, ¿verdad? Lo que demuestra que había un esquema, ustedes no se olviden de que en el esquema de distribución, Cristina había facilitado el fondo de soja para los municipios y había 2.700 municipios que estaban
teniendo obras de desarrollo basado en ese esquema de distribución, ¿verdad? Lo que potenció el PBI del país. Llegó a casi 630.000 millones de dólares. Cuando se va Macri, el PBI estaba en 400.000 millones de dólares. Perdimos más de 200.000 millones de dólares le costó la caída, o sea, el gobierno de Macri al PBI argentino. La diferencia es que la deuda trepó prácticamente al 100% del PBI. Entonces yo siempre hago la comparación de ambos modelos. Un modelo que genera caída del Producto Bruto Interno del país, crecimiento de la deuda, crecimiento de la pobreza, de la indigencia, de la falta de empleo y por supuesto crisis en el sistema previsional. Porque eso también tenemos que decir, que en algún momento hablaremos de ese tema, cómo fue el tema del sistema previsional argentino y por qué recuperamos el sistema previsional argentino, que fue fundamental para también generar un poco de justicia social en nuestra patria. ¿Verdad? Bueno, en esa etapa, cuando salió el gobierno de Alberto, que nosotros estamos arriba de 600.000 millones en el gobierno de Alberto, que ellos dicen que es un gobierno que ha sido malo. A mí hubiese sido bueno, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, el PBI del país estaba arriba de 600.000 millones y comenzó a bajar la relación deuda-PBI en un 13%. ¿Verdad? Ahora volvemos, el mismo equipo, ¿verdad? Macri, el mismo equipo que tenía Macri, Schwarzenegger, Caputo, esta misma gente con la misma política pero potenciada. Y volvemos a tener caída del PBI, aumento de la deuda, caída del empleo, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, caída de las pymes, y esto es lo que hay que comparar, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, patria y antipatria, obviamente que eso está en juego acá, obviamente que eso está en juego. Y fíjense ustedes de que nuevamente con la aplicación de estas políticas públicas, obviamente hay algo que a mí me preocupa personalmente, como fui presidente de la Comisión de Deuda, y tenemos el seguimiento permanente. En diciembre la deuda argentina estaba en 377.000 millones de dólares. Pasado 8 meses, la deuda pública argentina está en 458.000 millones de dólares. Esto tiene que saber el pueblo argentino, aumentaron la deuda pública en 81.000 millones de dólares en 8 meses. Es gravísimo. Muchos dicen, porque para el sector financiero, y sobre todo para este equipo que tiene sus bienes en el exterior, no sé, 1.000 millones tiene uno en el exterior, otros tienen paraísos fiscales, y están administrando la cosa pública nuestra. Y después nos damos cuenta, nos enteramos 10 años después, que todos sus bienes están afuera. Y acá los responsables de pagar esto somos nosotros, los argentinos, ¿verdad? Esa es nuestra preocupación. Y es de una gravedad tal lo que han hecho con el manejo en este momento de la deuda, de una gravedad tal. Porque muchos dicen, 1.000 millones, ¿qué? 1.000 millones son 50 centros de alta complejidad. 1.000 millones son 1.000 kilómetros de rutas. 1.000 millones son 40.000 viviendas. Entonces no es poca cosa lo que están destruyendo. No es poca cosa lo que están destruyendo. Y obviamente, el otro problema que vemos nosotros es el problema institucional que nosotros tenemos. Tenemos un problema institucional porque obviamente no creen, yo creo que no creen ni en la democracia ni en el sistema republicano de gobierno. El 70/23, el DNU demuestra que no creen en el sistema republicano de gobierno. Porque está claramente en el artículo 1 de la Constitución que dice que la Argentina adopta para su sistema de gobierno el representativo republicano federal. Artículo 1 de la Constitución. ¿Verdad? Ese decreto 70/23 que nosotros por 2/3 en el Senado ya rechazamos, que viola la Constitución Nacional, que viola el principio de división de poderes, y un avasallamiento claro al sistema democrático, republicano y representativo de gobierno. Deroga 80 leyes, no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. No lo puede hacer. Reforma 300 leyes. Esa es, en definitiva, una práctica que crea inseguridad jurídica en nuestro país. Porque eso trae aparejado la inseguridad jurídica en nuestro país. Porque las cosas se manejan en la escala que nosotros conocemos. La Constitución, tratados internacionales, las leyes y los decretos. Esa es la escala. No puede un decreto superar una ley.
Acá por decreto, es lo más grave que hay, reforman leyes, por decreto, haciendo un uso indebido de un instrumento como es el decreto de necesidad de urgencia, que lo hemos contemplado ya en el gobierno de Macri y ahora se ha profundizado eso, y haciendo de la Constitución lo que quieren, haciendo de los tratados internacionales lo que quieren y haciendo de las leyes lo que quieren a través de los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, el problema es la consecuencia que eso genera. Primero, gran inseguridad jurídica. Segundo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de este decreto que sacaron, cuando hablan de la equivalencia técnica, por ejemplo, del valor del bono, el técnico es de 96 y la cotización del mercado es de 56. ¿Verdad? O sea, van a vender un bono argentino a los que ellos saben solamente, pues ya están armando quiénes son los que van a venir a comprar eso, un bono que vale 96 van a vender por 56. Imaginen ustedes el negocio que están preparando para hacer y lo que le va a quedar a la República Argentina. ¿Verdad? Verdaderamente vergonzoso. Con este cuento que van a hacer a la compra del mercado, a la cotización del mercado, bueno, avísenle a los jubilados para que vayan y compren los bonos, así van a ganar mucha plata. No a estos grupos que vienen de afuera para hacerse del poder económico y dejarnos a nosotros que va a ser nuevamente impagable. El otro problema que tenemos, ¿verdad? Que en el presupuesto nacional figura más o menos 12.000 millones de dólares en este presupuesto actual como compromiso de pago de la deuda de la República Argentina. Eso es lo que tenemos más o menos como compromiso de deuda. Que tiene que dar tratamiento a este Congreso. El presidente que vino a hacer acá, vino a hacer un show. Lo que menos, como dijo el presidente de bancada de diputados, no se presenta así el presupuesto. El presupuesto se presenta con el ministro de Economía, con el secretario de Hacienda, con los auxiliares, para que vengan ante la Cámara de Representantes a saber qué se van a hacer de las cuentas públicas, qué se va a hacer del dinero de la gente. Esto está contemplado en el artículo 75, inciso 3, ¿verdad? Con respecto al tema de los recursos que fija el Congreso. Entonces, obtención del recurso, aplicación del recurso se llama presupuesto. Y en esa aplicación, obviamente que los señores diputados de las distintas bancadas, como en el 25 de mayo de 1810, el pueblo quiere saber qué se trata. Y tenemos el rubro de gobierno, tenemos el rubro de servicios sociales, servicios de seguridad y defensa, ¿verdad? Y obviamente que la quinta columna es la deuda. La quinta columna del presupuesto es la deuda. Y tiene que venir el ministro de Economía acá. Tiene la obligación de venir al Parlamento. ¿Verdad? Tiene que venir a escuchar a las señoras diputadas, a los señores diputados, decirle, ministro, ¿qué hizo con la deuda todo este tiempo? Traigan un detalle de por qué la deuda se fue de 377 a 358.000 millones de dólares en 8 meses. Explíquenos primero este tema. A ver qué está haciendo con la plata argentina. ¿Verdad? Y después, obviamente, que tiene que haber un estudio de qué vamos a pagar con 12.000 millones de dólares y cómo se va a pagar. Eso corresponde que vengan a explicar acá, ¿verdad? Porque esta es la primera Cámara que trata el presupuesto. Entonces, vinieron a presentar el presupuesto, dijeron cualquier cosa, pero lo que nos dimos cuenta, ¿verdad?, que mantienen estas políticas públicas que generan indigencia y pobreza, que hay menos fondos para la educación a nivel país, hay menos fondos para la salud, hay menos fondos para la inversión pública, hay menos fondos para la seguridad de las cajas no transferidas a las provincias, de 13 provincias, y por supuesto todo esto para pagar la usura internacional en la que estamos metidos. Entonces, obviamente que nosotros rechazamos esto que dijo el presidente de la bancada de diputados. Nosotros vamos a poner nuestra fuerza en la comisión de DNU para rechazarlo en forma inmediata. Si no lo quieren tratar, utilizamos lo que dice la ley de DNU, en donde establece prácticamente los 10 días para poder tratarlo, rechazarlo en forma inmediata. Así que le sugerimos a los que hacen esto, a los que quieran hacer esto, que no lo hagan. Porque acá va a haber demandas penales, porque esto es un robo a cara descubierta del país. Un robo a cara descubierta. Y obviamente que nuestra base es la independencia económica, porque cuando Perón llega al gobierno dice,
lo primero que tenemos que hacer es buscar la independencia económica. Cuando proclama la independencia económica, dice, éramos un país, un pequeño país sometido al capitalismo internacional que especulaba con el hambre y la miseria del pueblo argentino. Éramos un país sin rumbo, dice. Ahora dice, nuestro rumbo es el rumbo de la patria. Y construimos una Argentina humillada, vencida y traicionada, una nueva Argentina libre, justa y soberana. Bueno, nosotros aspiramos a eso, a construir esa Argentina libre, justa y soberana, y obviamente que no podemos estar de acuerdo con estas políticas públicas que van en contra de la Constitución Nacional, que van en contra de la educación argentina, que van en contra de la salud argentina, en contra de la producción argentina, y en contra de algo que es un reclamo que es constitucional, que es el derecho a poder peticionar o a pedir reclamar. Porque a los jubilados que vinieron a reclamarle los reprimieron duramente acá. Inclusive hubo diputados que yo sé que acá los veo que fueron reprimidos por la policía y no tuvimos ninguna acción por parte de él. Tenía que haber venido la ministra a explicar qué fue lo que pasó con esos diputados que fueron reprimidos y con la nena que fue reprimida. Bueno, obviamente que no estamos de acuerdo con esa política pública, por eso estamos acá, todos los que pensamos en una patria libre y justa soberana. Y vamos a trabajar en consecuencia para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa válida para construir vida digna y para que tengamos justicia social en nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, quedamos a disposición de los trabajadores de prensa. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Consultarles, ¿qué tal Germán? ¿Qué tal? Consultarles, acá se plantea que se están violentando las bases de la República y que de algún modo se está alterando la Constitución. Digo, cuando el Congreso no alcanza con sus votaciones a poder voltear estos DNU que ustedes denuncian como tan dañinos, ¿hay un sector de este Congreso que está de algún modo avalando que se violente la base de la República? Digo, ¿cómo se interpreta? Mira, en primer lugar, nosotros si algo hemos dejado claro en los bloques parlamentarios, obviamente hablo más por la Cámara de Diputados, que es el lugar donde me toca trabajar, es que desde lo que fue el DNU 70-2023 a la ley bases, que nosotros en ningún momento entramos en un juego de toma y daca en función de los objetivos que tenía el gobierno. Y dejamos claro desde el primer minuto hasta el último la posición política en la que estábamos y que no estábamos dispuestos a que ni a través de ese DNU ni a través de esa ley se vulneren principios fundamentales del funcionamiento de la República y de la economía y de la sociedad en su conjunto y también de cuestiones de derecho administrativo que todos sabemos que han sido muy pero muy importantes. También lo decimos siempre, podemos tener nosotros toda la vocación de querer llevar adelante estos posicionamientos y que estos posicionamientos queden claramente reflejados en las cámaras. Pero para que se constituyan como mayoría necesitamos que otros tengan la misma vocación de construir esas mayorías. Lo que pasó con el DNU 70-2023, donde los senadores pudieron construir una mayoría que permita ejercer ese rechazo, pero que nosotros hoy vamos y vemos a los diputados y a las diputadas desde los distintos espacios políticos y no están en una posición muy distinta a la que tenían hace 3 o 4 meses atrás. Es cierto, en otros temas hemos logrado el camino inverso, hemos impulsado desde la Cámara de Diputados una ley de haberes jubilatorios, una ley de universidades y hemos arrancado nosotros con el rechazo del DNU de los 105 millones de dólares de gastos reservados para la CIDE. El Senado lo logró ratificar todos esos posicionamientos políticos. Ahora, después vos te sorprendés, porque hoy venimos de un debate fuerte, recién que inclusive algunos diputados todavía no están acá porque están en el plenario de comisiones con el tema aerolíneas argentinas, ¿no? Los mismos que le permitieron tener en su momento la media sanción de diputados y después la votación definitiva en la Cámara de Diputados, ahora piden salvaguarda a la hora de declarar aerolíneas como sujeta a privatización
porque se sienten estafados por el gobierno con lo que hizo con la ley bases. Cuando vos negociás con estafadores, pasan las cosas que pasan. Y me parece que nosotros en eso, yo no renuncio, y lo saben todos, y ninguno de nosotros renuncia a hacer política y tratar de generar mayorías. Las mayorías se construyen también negociando. Nuestro proyecto era más ambicioso en términos de impacto en el tema jubilaciones, en el tema universidades. Logramos el consenso posible para aprobarlo y así todo eran muy buenos proyectos ambos. Uno ya vetado, el otro hay que ver qué es lo que pasa. Pero una cosa es trabajar para construir mayorías y otra es entregarle herramientas, como dicen, para la gestión, cuando esas herramientas después a la vuelta de la esquina no solamente son utilizadas en contra del pueblo argentino, sino que son usadas en contra de los propios legisladores nacionales, sean senadores o diputados, que terminaron dándole los votos para que se aprueben. Me parece que va llegando un momento de que tiene que haber una profunda madurez, coherencia y responsabilidad en todos los sectores políticos que incluyen la Cámara de Diputados y el Senado, para que estas cosas y otras que hoy se están discutiendo definitivamente no pasen por los ámbitos parlamentarios. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, gracias. Gracias a todos a disposición. Diputados para notas individuales, senadores seguramente. Sí, sí, pues. Gracias. Gracias, Germán. Salió bueno.